Dios les bendiga, Dios les guarde a los que nos ven a través de los medios. Buen provecho a los que están almorzando en este momento. Quiero que se conecte la mayor cantidad de gente posible. Estamos más que gozosos, ¿verdad?, de a través de estos medios volvernos a conectar y poderle llevar una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y que es muy necesaria en este momento tan crucial, ¿verdad? En este momento en que los ánimos, ¿verdad?, de muchos están, ¿verdad?, por el piso. Hay desesperación, hay miedo. No la iglesia, porque la iglesia conoce la palabra, ¿verdad? Y leemos que ninguna plaga tocará nuestras moradas. Y de hecho, no solamente lo leemos y lo creemos, sino que también nos cuidamos. Todos nos cuidamos. Porque tenemos que ser sensatos, ¿verdad? Y tenemos que ser precavidos. Y es importante que usted esté en su casa en este momento. Si está en la calle haciendo alguna diligencia, pues obviamente eso es claro. Yo recientemente acabo de llegar, de ir a comprar unas cositas. Pero estamos viviendo un momento difícil, ¿verdad? A nivel de mundo, a nivel de universo. Las naciones completas, cada cual en su casa, cada cual, ¿verdad? Detenido todo, la economía está detenida, nadie puede trabajar, no se puede dar clases, las iglesias están cerradas, los templos, es decir, las iglesias estamos en las casas, las iglesias estamos trabajando, las iglesias estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero obviamente los templos están cerrados y esto ha traído un poquito de incertidumbre, ¿verdad? Ha traído a la luz de todo lo que está pasando, hay un poco de incertidumbre. Yo quiero traerle una palabra breve, lo que Dios puso en mi corazón con respecto a acciones que la iglesia o que como iglesia debemos tomar. Y que posiblemente estemos haciendo cosas que no son correctas, estemos diciendo cosas incorrectas. Y he podido notar que en los pasados días esto ha traído inclusive polémicas entre ministros. Donde cuando se trata de llevarle un mensaje, la gente lo objetan. Y una de las cosas que dice la Biblia es que oigan a los profetas y serán prosperados. Desde que comenzó este año, una de las palabras proféticas que Dios me dio, que la diserté el 1 de enero, es que este era el año de Segunda de Crónicas 2020, ¿verdad? Creed en el Señor nuestro Dios y estaremos seguros. Creed en sus profetas y seremos prosperados. Yo creo que esta es la palabra de este tiempo. Creer en el Señor y estaremos seguros. También otra versión dice, y oigan a sus profetas y serán prosperados. No obstante, cada vez que surge un fenómeno como lo que estamos viviendo, de índole natural o de índole intencional, porque en este caso sabemos que aquí hubo intención, en este caso por parte del hombre. Cada vez que vemos estos procedimientos, estos sucesos, ¿verdad?, noto que la iglesia erra en hacer lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que hace la iglesia y que se tiene ya como un estribillo, ya estamos como, hermano, ya estamos condicionados a esto, porque yo llevo 17 años en el pastorado y esto yo lo he visto desde cada vez que tiembla la tierra, cada vez que surge un fenómeno atmosférico, la iglesia se humilla. Y ahí tenemos un problema, y perdónenme la palabra, hermano, no quiero ofender a nadie, ni jactarme, ni creerme mejor que nadie. Pero creo que hay un poco de insensatez en esto. Creo que todos en lo personal tenemos que vivir una vida de humillación. Tenemos que vivir en la presencia de Dios, tenemos que vivir un arrepentimiento perpetuo, eso es natural. Cuando nosotros oramos cada mañana, cada madrugada, por ejemplo, esa es mi hora de orar, yo me levanto a las 3 de la mañana en adelante a orar. Siempre me humillo delante de mi Dios. Siempre me presento delante del Señor. Antes de alabarlo, yo me humillo. Yo me muestro mi condición humana. Y le muestro a Dios, le reconozco delante de Dios que soy hombre. Y que este hombre en su naturaleza quiere adorar. Así que tengo que reconocer que debo ser humilde. No voy contra esto, no estoy diciéndole a ningún pastor, a nadie a través de los medios que estoy contra. Estoy diciéndole que tenemos que tener sensatez.
Cuando vemos Segunda de Crónicas, está justamente en el libro donde acabo de leer el pasaje, ¿verdad? Lo primero fue en 2020. En Segunda de Crónicas 7:14 vemos una cosa. Vamos a ver el pasaje completo, no lo voy a leer, obviamente usted lo leerá, pero usted lo conoce. Y usted conoce que en el verso 14 específicamente dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren a mí, yo le oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Voy a perdonar los pecados y voy a sanar la tierra. Pero aquí hay varias cosas que tenemos que nosotros ver. Primeramente, aquí no se trata de una plaga de este índole. Creo que esto fue una promesa para un tiempo. Y esto fue una promesa condicionada a unas cosas. Esto no fue una promesa. Aquí no se trató de que el pueblo de Dios pecó ni siquiera. Tenemos que leer con propiedad la Biblia, hermanos. Interpretarla con propiedad. Aquí no se trató de que el pueblo de Dios le falló al Señor. Hay que leer la Biblia con propiedad. En este caso, simplemente lo que sucedió fue que a Dios se le había construido un templo. Y él estaba gozoso, él estaba contento por lo que se le había dado. El Señor aceptó la ofrenda que le hizo Salomón. Le construyeron un templo, la gente lo adoraron, hicieron sacrificios. La palabra dice ahí que hicieron sacrificios. La gloria de Dios llenó el templo. Hicieron sacrificios, hicieron festividades. Y Dios se le apareció a Salomón. Y fue justo cuando le dijo estas palabras. No había hecho nada malo el pueblo. De hecho, el pueblo lo que estaba era en adoración. Pero Dios, viendo la ofrenda que se le había dado a una casa, Dios le dijo a Salomón que si pasara cualquier cosa en el mundo, como que él detuviera la lluvia, o él enviase alguna plaga, si el pueblo se humilla y va a esa casa, el Señor le está diciendo: yo voy a perdonar los pecados. No era que habían cometido nada, no era que había sucedido algo, es una promesa condicionada. El Señor le estaba queriendo decir al pueblo: si pasaran algunas cosas, le estaba diciendo, le estaba hablando en clave, ¿verdad? Si sucediera que por alguna razón se detuviera la lluvia, fui yo. Si sucediera que por alguna razón viene una plaga, fui yo. Y en este caso, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, yo lo voy a oír. En otras palabras, Dios le estaba diciendo claramente a su pueblo que si estas cosas sucedían, era porque su pueblo había pecado. Que si esto pasara, las razones obvias era porque su pueblo le había fallado. Entonces Dios le hizo esta promesa al pueblo. Y si el pueblo hacía tal cosa, dice, y se mueven a ese templo, dice, porque yo estaré en ese lugar. Entonces, les dice: vuélvanse a mí. En otras palabras, si esto sucediera, si ustedes se vuelven a mí, yo voy a detener todo mal. La pregunta, amados hermanos, es simple y es meridiana. ¿Es el COVID-19 una plaga o una peste enviada por Dios? No. Ni Dios la envía. Ni es una plaga, ni es una peste. De hecho, es un alma biológica creada por el hombre. Esto lo crearon en un laboratorio y lo alteraron. Hace más de 5 años, de 6 años, existe el coronavirus. Solamente que el COVID-19, que por eso se le puso 19, porque termina en el año pasado, 2019, fue alterado y es novel en el sentido de que no hay. Bueno, eso está en veremos, ¿verdad? De si hay o no las hay, quizás las hay. Está la cura. La hicieron intencionalmente, hermano. Entonces tenemos que ver la diferencia, amado hermano. Dios puede detener la lluvia, pero el hombre no puede hacerlo. ¿Se dan cuenta? Dios puede enviar una langosta que se coma la cosecha, pero el hombre no puede hacerlo. El hombre puede crear un arma biológica, pero Dios no lo haría.
¿Entendimos ahora? Dios no lo haría. Una cosa es que Dios permita que sucedan cosas, una cosa es que Dios esté de acuerdo ¿verdad? O que lo haga directamente. Entonces, con respecto a los temblores, con respecto a los huracanes, etcétera, Dios no está haciendo esto. Estas cosas van a suceder. En su palabra Él lo dice. Él dice, van a haber guerra, van a haber rumores de guerra, van a haber terremotos, van a haber peste. De hecho, no podemos decir que esto es una peste, aunque es una plaga, ¿verdad? Que se ha propagado. Pero es algo creado por el hombre. Tenemos que ser, ¿verdad?, sensatos cada vez que nosotros hacemos actos públicos como iglesia, porque tenemos que demostrarle a la iglesia la sabiduría, al mundo la sabiduría que tiene la iglesia. Hermanos, por años yo he predicado y quizás a muchos no les gustan mis palabras, pero por años se lo he dicho, hermanos, Dios no tiene el control de lo que sucede acá abajo. Dios tiene el control de tu vida, de la mía, porque yo se la entregué, porque yo renuncié a mi voluntad, yo renuncié a mi libre albedrío, igual que tú. Pero Dios no tiene el control de lo que sucede aquí en la tierra. La razón por la cual Dios no detiene una bala perdida que cae sobre una niña inocente, por ejemplo, ¿verdad?, menor de edad. Dios no puede detener una violación a una menor de edad. Y usted mismo lo sabe, hermano. Si Dios tuviera el control aquí abajo, ya Dios hubiera obrado. Cuando comenzaron los temblores de tierra, en diciembre comenzaron los temblores. El 6 de enero tuvimos uno de gran magnitud y después luego tuvimos otro igual a los varios días. Mi hermano, aquí la gente se humilló, aquí la gente oró. La tierra está temblando actualmente todos los días. Yo tengo una aplicación que muestra la tierra temblando. Perdón. Que muestra la tierra temblando. Todos los días Puerto Rico ha temblado. Ayer tuvimos uno creo que fue de 3.11 o algo un poquito más, que se sintió a nivel isla. Y yo lo dije desde aquel momento, dije, hermano, por más que oremos, Dios no va a detener esto. Porque esto está escrito. Si Dios detuviera esto, Dios cambiaría su palabra. ¿Entendimos? Dios violaría su palabra. El enemigo tendría de qué acusar a Dios. Él lo dijo, Jesús dijo, habrán terremotos, habrán guerras. Estas cosas tienen que suceder porque esto está escrito. Estas cosas nos dicen que el tiempo de Cristo está a la puerta. Esto es todo. Ahora, ¿quién tiene el control de todo esto? Mire, hermano, es lamentable tener que admitirlo. Satanás tiene el control. ¿Y sabe por qué Satanás tiene el control? Solo porque la iglesia no ha entendido su posición en el reino de Dios. Como el cuerpo cuya cabeza es Cristo, conforme dice Efesios capítulo 1, verso 22. Dice la palabra, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo Cristo todo lo llena. La iglesia está completa con Cristo. Entonces lo próximo es que su cuerpo debe ejecutar unas acciones que Él le está diciendo. Si yo muevo esta mano, la muevo porque la cabeza lo pensó primero. Cuando yo ejecuto una acción, cuando usted ejecuta una acción, usted lo pensó primero. Usted no mueve un pie sin pensarlo. Posiblemente Dios está hablándole al cuerpo a través de sus profetas, pero los profetas están siendo silenciados, igual que ha pasado toda la vida. Hoy los profetas de Dios están siendo silenciados. Yo me he maravillado, como yo en estos días he escrito cosas, y cómo se levantan gente que ni conocen la Biblia, hermano. Una persona me dijo que en 2 Crónicas 7:14 fue que el pueblo había pecado. Hermano, lea la Biblia, por favor. Yo estudié teología, no tengo que decir qué grado tengo, todo. Yo no vivo de esto, yo vivo de la fe y de la unción que Dios ha depositado sobre mí. Y la gracia que Él ha depositado sobre mí. Y el conocimiento que me ha dado el Espíritu, que es mucho mayor que el que te puede dar toda la teología del mundo.
La teología no te va a poder enseñar jamás a discernir los misterios de la palabra. Eso no lo puede dar la teología. Ningún doctorado en teología te puede dar la capacidad de discernir lo que el Espíritu te quiere hablar. Eso solamente lo da el Espíritu. El hombre no puede controlar a Dios, en otras palabras. La iglesia tiene que ejecutar unas acciones, porque Cristo es la cabeza y la cabeza está hablando. ¿De qué manera? A través de sus profetas. Oigan a los profetas, dice la palabra. Oíd a los profetas y serán prosperados. Entonces debemos tener claro que la humillación es una estrategia errada. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra dice que con dirección, dice el proverbio, con dirección sabia harás la guerra. Y en la abundancia de consejeros está la victoria. Esto es una guerra. Estamos librando una guerra. Con la humillación colectiva incurrimos en varios errores. Número 1, estamos admitiendo que nosotros tenemos la culpa. Fue las razones por las que Dios dijo, si mi pueblo se humilla, en otras palabras, si mi pueblo pecara, si mi pueblo cometiera un error, pasarían estas cosas. Se lo dijo de una manera distinta. Si dejara de llover y si las langostas se comen sus cosechas, sabrán que yo los estoy castigando, y ese castigo será porque ustedes están pecando. Pero si se arrepienten y se humillan, aquí ningún cristiano es culpable de lo que está pasando. Bueno, a no ser que seamos culpables de las procrastinaciones, que es no hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Porque la palabra bien nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Y desde esta perspectiva, claro, tenemos que humillarnos, pero hágalo en lo personal. Así que si nosotros hacemos un acto de humillación pública, lo que estamos es admitiendo que nosotros somos los culpables de lo que le está pasando al mundo en este momento. Y lo segundo, estamos culpando a Dios de la calamidad. Miren el error que incurrimos, hermano, cuando no se discierne la palabra. Le estamos echando la culpa a Dios. Estamos diciendo, en otras palabras, esto lo envió Dios. Cuando realmente, hermano, debemos unirnos, debemos cancelar, debemos atar, debemos hollar, debemos enviar cautiva la obediencia de Cristo. Todo espíritu contrario. Tenemos que pararnos a pelear. Esto no es un momento para estar humillados. Esto es un momento para orar con poder y autoridad. Debemos tratar, amado hermano, a este mal como Cristo lo hubiera tratado. ¿Cómo Cristo trató la enfermedad? Como demonios. Porque toda enfermedad es una perversión demoníaca, todos lo sabemos. Por eso Jesús, cuando oraba por la gente, por ejemplo, en el caso del sordomudo, espíritu sordomudo, te mando fuera. Hermano, todos sabemos, todos conocemos estos pasajes. Todos sabemos quién es el culpable de esto. Detrás de esto está el hombre y está el diablo. Obviamente Satanás, que ha dañado la mente del hombre, que por querer el hombre tener el poder, crea armas biológicas, porque todos sabemos que COVID-19 es un arma biológica. La próxima guerra no va a ser una guerra de armas, va a ser una guerra biológica. Dentro de esas ojivas, de esos misiles, la cabeza de esos misiles, van a venir virus como estos, que van a destruir poco a poco a la humanidad. Esta es la mentalidad del hombre hoy, por querer tener el control. La palabra nos dice que tenemos que operar en el acuerdo. La palabra nos insta a la unidad. Donde dos o más, dice. Es decir, donde haya unidad, donde haya acuerdo, ahí estará el poder de Dios obrando milagros, obrando maravillas, obrando portentos. Tenemos que entender que este es un tiempo para que la iglesia esté en marcha. Si usted mira, hermano, una actitud de humillación es lo opuesto a una actitud de guerra. Yo no puedo hacer guerra humillándome. No tiene sentido. No, una cosa no va con la otra, hermanos. Entonces la iglesia debe discernir. Esto no lo provocó Dios. Esto no lo provocamos nosotros. Pero esto puede convertirse en un kairos para la iglesia.
Porque a pesar de que no se han podido abrir los templos, estamos, mira, ministrando desde nuestros hogares, se está alabando, la gente está posteando videos. El diablo no puede callar una iglesia que tiene gozo. Satanás no puede destruir una iglesia preparada. Por eso tenemos que levantarnos en este tiempo, amado hermano. Tenemos que levantarnos con la autoridad y con la sabiduría en el Espíritu. Obrando en el poder del acuerdo, hablando toditos lo mismo. Porque desde luego es necesario que usted sepa que el infierno está bien organizado y unido en este momento contra la iglesia. Y todos estos errores que está cometiendo la iglesia, el diablo los está aprovechando. Los está aprovechando. Yo quiero decirles que yo no me llamé profeta. Cuando yo escribo, pongo profeta Barry López, yo no lo digo porque yo quiero ser un profeta. Yo lo digo porque fui ordenado como un profeta cuando menos esperaba. En el año 2005, en un grupo de oración que hacían pastores en la madrugada, aquí en mi ciudad de Mayagüez, un pastor de la ciudad había convocado a varios pastores a reunirnos todos los días a las 5 de la mañana a orar. Y yo me uní a ese grupo. De hecho, comenzamos 3 y después se pegaron a unir más pastores. Yo era un perfecto desconocido para muchos. Yo habían acabado de comenzar, hacían 2 años mi ministerio. Mi ministerio surgió en el 2003. Cuando me enteré de que se estaba haciendo, yo quise unirme. Y me hice amigo de estos pastores. Y fue una bendición grande porque orábamos, creíamos a Dios por las cosas que iba a hacer. Una mañana, en medio de una situación que me sobrevino con mi vehículo de motor, yo no pude llegar. Llegué más tarde de lo normal. Llegué para disculparme. Y estábamos en una iglesia en Mayagüez. Esa vez había muchos más pastores. Cuando menos habían 6 pastores allí. Y cuando llegué, yo vi que estaban todos de espalda hacia la puerta. Todos estaban alrededor del atril viendo unos planos que un pastor mostraba. Pastor de la ciudad, un apóstol. Y yo dije, me voy porque ya ellos terminaron. Y me sentí avergonzado. Cuando estoy dando la espalda para irme, yo había llegado ya a la puerta del templo. Uno de los profetas que nunca había visto en mi vida, yo no lo conocía, miró hacia la puerta y dijo, ahora dice el Señor, llegaron los 5 ministerios. Y yo de susto tuve que entrar y tuve que presentarme y le dije, perdóneme por mi tardanza, y le expliqué la situación. Tranquilo, no hemos ni siquiera orado, estamos esperando por ti. Y justo en esa reunión matutina a las 5 de la mañana, ya eran mucho más, ya eran como las 5:30, casi las 6 menos cuarto, diría yo. Mientras hacíamos la rueda de oración, ese profeta de la República Dominicana exclamó, el Señor dice que usted es profeta y hay que ungirlo hoy como profeta. Y se organizó de la nada. Yo no sabía ni lo que era un presbiterio profético. Pero allí mismo se organizó un presbiterio profético y le pidieron aceite al pastor de la iglesia local y derramaron aceite sobre mí. Yo decía, ¿qué es esto que está pasando aquí? Todo este disparate. Yo ni entendía, amado hermano. Yo no entendía nada. Yo estaba confundido. Yo llegué a mi casa impregnado, bañado de aceite. Desde allí pues, comenzaron a suceder cosas en mi vida. Nunca había visto manifestaciones proféticas tan poderosas como las vi esa mañana, el día que me ungieron aquellos ministros. No le pedí a Dios ser profeta. No era para mí una necesidad ni un anhelo. Era un pastor llamado desde los 9 años de edad, que me había apartado, que había caído en drogas y en muchas cosas, y con el tiempo un cáncer me hizo volver a los caminos del Señor. Un cáncer que hace 22 años Dios sanó. Allí esa mañana me dieron aquella unción con aceite y declararon la palabra sobre mí. Y recuerdo que eso fue miércoles y el próximo domingo, el culto que yo di en una marquesina que era nuestro comienzo, cayó la gloria de Dios en la unción profética como nunca. La primera asignación profética que Dios me dio fue hacer un frente unido de oración por esta ciudad de Mayagüez y por Puerto Rico. Fue justamente en el año 2006, a finales del 2006, cuando Dios me habló a través de un sueño y me mostró el Espíritu Santo que los eventos deportivos que se iban a celebrar en Mayagüez en el año 2010,
se iba a desatar una ola de criminalidad en Puerto Rico como no se había visto jamás. Un incremento en asesinatos. Temeroso de Dios, se lo dije a algunos pastores que estábamos dentro de un grupo de pastores que siempre nos congregábamos, nos reuníamos. Esas reuniones de la madrugada duraron algún tiempo. Tuvimos otras reuniones, tuvimos una red de intercesión profética, tuvimos un ministerio de unidad de pastores, tuvimos muchas cosas y estábamos en todo. Y dentro de esas reuniones yo le dije a los pastores, Dios me muestra que Puerto Rico va a sufrir una tasa de criminalidad cual jamás había visto. Que tenemos que hacer un frente unido de oración. Estábamos en el año 2007, hermano. De hecho, estábamos en el 2006, a finales del 2006. Así que hicimos aquella reunión, estuvimos 3 años creyéndole a Dios la palabra y orando. Yo me mantuve en fe por 3 años orando en aquel frente unido de oración. Muchos no me apoyaron. Si acaso habíamos 4 o 5 pastores haciendo esto, orando. Nos reuníamos una vez al mes. Nos comunicábamos semanalmente, intercedíamos, orábamos. La gente decía que eso no podía ser, que estos eventos traerían bendiciones al pueblo de Mayagüez. Porque obviamente al celebrarse en nuestra ciudad, económicamente, ¿verdad? Y en términos de reconocimiento mundial, era una bendición. Pero por cuanto yo le creía a Dios, Dios no me defraudó. Por cuanto yo le creía a Dios y me mantuve orando, cuando se inauguraron las facilidades para los centroamericanos, el mismo día que comenzaban los eventos, Dios me reveló en la misma mañana que su ira caería sobre ese lugar. Y creo que la mayoría de los que me escuchan saben lo que pasó aquel día del inicio de la inauguración de los centroamericanos, cuando una tromba marina se levantó y tumbó allí todo. No solamente esto, todo lo que Dios me dijo que por 3 años estuve orando, todo se cumplió. Según registros históricos de criminalidad, los récords de muertes violentas fueron superados en el año 2010 con 1016 asesinatos en Puerto Rico, que superaron los fatídicos años 1993 con 954 y el 1994 con 995. Fueron los años de más criminalidad. Esto lo superó, el año 2010 lo superó con 1016 asesinatos. Y en cuanto al año 2011, los datos facilitados por el Estado contabilizan 1136, 120 más asesinatos que en el 2010. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiso oír al profeta. Porque la iglesia decía, esto es una manía de una persona que tiene un follón de profeta. Esta tasa de criminalidad supone un 15% del año 2010. Y escúcheme, fue la cifra más alta de la cual se tiene registro en Puerto Rico desde el 1940. O sea, desde 7 décadas. Lo que supone que Puerto Rico sufrió una tasa de asesinatos por habitante que casi duplica la de México. ¿Se puede imaginar esta islita tan pequeña? En adición, ¿qué les puedo decir de mí? He sido objeto de burla. He sido objeto de escarnio, de falsas acusaciones. Aquí estoy, porque a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Dios. Se levantó en una ocasión un comité de odio contra mi persona. Y cuando digo comité de odio es porque esas fueron las palabras que expresaron los pastores que me pidieron perdón. Yo fui parte del comité de odio. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que se levante un comité de odio contra un profeta de Dios? En cuanto a mí, les puedo añadir que soy pastor por los pasados 17 años. No le he robado una oveja a ningún pastor en esta ciudad y en ninguna otra. Y en cuanto a mi llamamiento profético, siempre he evitado los extremos, hermano. ¿Cuáles son los extremos? La soberbia y la ignorancia. Porque una cosa es que me sobrevenga soberbia, pero otra cosa es que ignore el llamado que Dios me dio. Yo he tenido que levantarme con la autoridad que me dio el Señor, con el temor que me dio el Señor, para no fallarle, porque Él fue quien me llamó y me ungió y Él me capacitó.
Y estoy al servicio de Dios y estoy al servicio de su iglesia. Estoy al servicio de cualquier pastor. No cobro nada por llevar la palabra. No vivo estos momentos. No, hermano, usted puede sacarme a mí de ese revolú. Usted no ha visto un mensaje mío que si mande los diezmos por PayPal o por nada de eso. Yo sé mi posición en el reino del Señor. Y lo único que estoy haciendo en este tiempo es levantándome y diciendo lo que el Espíritu me está diciendo. Este es un tiempo para pelear. Esto es un tiempo para que nos levantemos. Esto no es un tiempo para llorar las penas por las pérdidas de la temporada pasada. Esto es un tiempo para poner manos en la obra. Esdras 10:4 dice: levántate porque esta es tu obligación, esta es nuestra obligación. Este es el momento donde la iglesia se tiene que levantar. No tenemos que hacerlo público, hermano. Hace poco compartí un sueño que Dios me dio de unas estrategias. Y se lo compartí en privado a cada pastor. De hecho, le dije, use su iglesia, haga esto, hágalo con sus intercesores. Quizás algunos me están viendo y lo saben que es así. Yo no hago nada más allá de decir lo que el Espíritu me da. Lo que el Espíritu da a mi espíritu. A eso me llamó Dios, hermano. Dios me llamó a servirle, a honrarle, a creerle. Me escogió en un tiempo, le debo la vida a Dios. Me sanó de un cáncer en un pulmón. Me sanó de diabetes, me sanó de alta presión arterial. Me sanó de un montón de enfermedades. Aquí me tiene. Lo menos que puedo hacer es servirle. Eso es lo menos que puedo hacer. Servirle. Servirle con gratitud, servirle con entrega total. Porque Él tuvo misericordia de mí. Y Él tiene misericordia de Puerto Rico y Él tiene misericordia de las naciones. El problema es que le estamos pidiendo a Él que resuelva algo que tiene que resolver la iglesia. Cuando nosotros le pedimos a Dios que haga algo, lo que le estamos diciendo es: vuelve a llevar a tu hijo a la cruz. Todos sabemos que con Cristo se consumó todo. Él lo hizo todo cabalmente. Todo fue completado. Lo único que tiene que hacer su iglesia, que es su cuerpo, hacer las cosas que Él hizo. La palabra dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La pregunta que te hago es: ¿cómo estás caminando tú? ¿Cómo está andando la iglesia hoy? Cada vez que el enemigo saca un exabrupto, vamos a humillarnos. Vamos a demostrarle a la gente en la calle que quizás no conocen de Biblia, pero saben muchas cosas, ¿oyó? Y vamos a demostrarle que no tenemos conocimiento, perdón, en la palabra. Debemos tener más cuidado con nuestras posturas, con nuestras ejecuciones. Tenemos que creerle a Dios. Este es el momento para demostrarle a ese diablo que Dios y nosotros somos mayoría. Cancelar en el poderoso nombre de Cristo. Yo bendigo tu vida en esta mañana, esta tarde ya. Lo único que te pido es que compartas esta palabra. Si sientes el ánimo de hacerlo, si le crees a Dios que un profeta te está hablando, y escucha. Y a esos pastores, hermanos, que no sé qué les pasa, que a veces ellos se atreven a discutir abiertamente con Dios. Porque el que le lleva la contraria a un profeta discute abiertamente con Dios. Tengan cuidado. Disciernan en el Espíritu. Yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que no va a haber ningún problema. Él nos va a mostrar. Disciernan en el Espíritu. Yo quiero terminar con una intercesión profética, que es lo que estamos llamados a hacer en medio de esta incertidumbre, en medio de esta situación. Y quiero pedirte que te unas conmigo y que desde allá levantes tu mano y vamos a hacer guerra espiritual. Unos minutitos y termino. Padre, gracias por tu palabra que es vida. Gracias por permitirme, Señor amado, dirigirme a tu pueblo con todo respeto y mostrarle a tu gente tu anhelo, tu deseo
En este momento me levanto como profeta tuyo, Señor. Como aquel a quien tú llamaste, Señor, con autoridad. Con autoridad en el rol profético. Y como profeta del Altísimo, declaro que el gobierno mundial estará llamando a la iglesia para que su iglesia haga su parte. Que el gobierno tendrá que reconocer que la iglesia tiene la autoridad para vencer estos males. Para terminar, Señor, con todo lo que ha estado sucediendo a nivel mundial. Yo declaro que la iglesia de Cristo emerge poderosamente y que sacará por el poder de Dios, sacará del mundo la oscuridad, la echará fuera. Porque Dios no hará nada sin su iglesia. Porque Dios puso todo bajo Cristo y lo dio por cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Declaro que la iglesia no está aislada ni está enajenada, sino que está puesta en pie, entendiendo que este es el tiempo de la militancia. Este es el tiempo de la iglesia poderosa de Cristo. Este es el tiempo de emerger con poder sobrenatural, con liberaciones y con poderosas y asombrosas sanidades. Declaro que este es el tiempo donde se provocarán avivamientos mundiales de salvaciones y de arrepentimientos. Declaro que la iglesia ha sido empoderada y emerge como el antídoto a esta pandemia, a las crisis económicas, al desorden. Te pido, Padre, que traigas orden ahora. En el poder del Espíritu Santo, trae orden sobre tu iglesia. Declaro que Dios y su iglesia somos mayoría. Que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Que es tiempo de levantarnos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los ministros llamados por Dios. Es tiempo de levantarnos en este tiempo y mostrarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Declaro por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad de la palabra escrita en Mateo capítulo 16, que dice: a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Igualmente lo que desates aquí abajo será desatado en el cielo. Y yo ato con esa autoridad, dejo sin efecto todo espíritu de enajenación ministerial, todo espíritu de esclerocardia que ataca, volviendo faltos de percepciones espirituales a los ministros, a tus siervos escogidos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de estupor ministerial y todas sus secuelas que pueden llevar a la incompetencia, al descuido, a la dejadez. En el nombre de Jesucristo me levanto contra toda calumnia, contra toda condenación, contra toda vanagloria, contra toda mentira, contra todo escarnio y contra todo espíritu que detiene a la iglesia. Y yo rompo ahora mismo toda maldición impuesta o toda maldición enviada. Reprendo y ato toda falsa doctrina, todos falsos dones, manifestaciones falsas, señales falsas que no vienen del Espíritu de Dios. Me levanto ahora con fuerza sobre todas las fuerzas del mal, contra todo espíritu miserable, contra todo espíritu anticristo, contra toda brujería en el nombre de Cristo. Yo tomo la autoridad ahora sobre esta pandemia y rompo el poder de las palabras negativas que han dado lugares a maldiciones generacionales. Ahora mismo yo declaro inoperante todo espíritu contrario, todo espíritu familiar y todo espíritu de enfermedad y toda pandemia. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre este año 2020 y declaro que a pesar de lo que está sucediendo, este será un año para que tu iglesia vea tu gloria, para que tu iglesia entre en perfecta unidad, entendiendo opiniones y juicios y trabajando unidos, centrados en la poderosa obra del Evangelio, en perfecta armonía, en perfecta unidad. Yo confieso que he sido llamado para este tiempo, así como mis colegas ministeriales son llamados para este tiempo, que hemos sido ungidos, equipados para ministrar
en el poder del Espíritu Santo, ministrar a este mundo para derrotar las huestes espirituales de maldad. Y que no hay palabras y no hay acciones de hombres o de espíritus inmundos que puedan venir contra esto. Padre, yo declaro que soy más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te pido, Padre, que envíes ángeles ministradores para guardar a todos tus ministros. Y que supla financieramente todo lo necesario para cumplir con las asignaciones proféticas que nos has delegado para este tiempo. Padre, te doy gracias por tu agenda divina que has puesto en nuestras manos. Y por las puertas que vas a abrir en este nuevo tiempo cuando surja esta pandemia. Gracias por tu iglesia. Gracias por todo, Padre. Todo lo que concierne, Padre, a este tiempo glorioso. Para libertar a los pueblos. Para libertar a la gente. Lo que resultará en multiplicación de salvaciones. Almas sanadas. Liberaciones. Por el poder del Espíritu Santo. Todo esto lo creo. Y todo esto lo declaro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte esta nota. Comparte este mensaje. Y vamos a levantarnos, iglesia. Este no es un tiempo para dudar. Este no es un tiempo para hacer acusaciones. Este es un tiempo para unirnos. Este es un tiempo para operar en el poder del acuerdo. Todos diciendo lo mismo, unánimes. Todos peleando contra este mal. Reprendemos esa pandemia en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga.